no tengan ignorancia en relación a los asuntos del Espíritu, incluyendo la manifestación de los dones espirituales. Porque cuando tú vas al texto, tal como se escribió eso, Pablo no dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Por lo que hemos leído históricamente, Corinto era una ciudad portuaria en el sur de Grecia, y por su situación geográfica servía como conexión entre Oriente y Occidente. Y es bueno hablar desde el punto de vista histórico para poder desarrollar la gran deficiencia y desajuste que hay en los dones espirituales, en la manifestación de los dones en nuestras congregaciones. En esta ciudad había un templo dedicado a Afrodita, la diosa Grecia, en la fertilidad, que se dedicaba a la lujuria y al amor sexual y carnal, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Este templo servía como uno de los centros de culto de las religiones místicas. Estas religiones que habían dominado esa parte del mundo durante más de 1000 años, observen esto, se parecían muchos a las religiones cananeas por sus cultos variados y a sus varios dioses de la fertilidad. Ahora, en el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras como preparación de este culto. Estas mujeres se provocaban un estado casi, oiga bien esto, casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinaciones histéricas emocionales y hipnosis que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas ocultas de las tinieblas, y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Oiga, ¿dónde viene esto? Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en sus inmadurez las manifestaciones del Espíritu con las prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse. Y este es el caso, oído, el maestro Briseño, yo estoy enseñando verdades del reino, no estoy jugando al ministerio. Este es el caso, presta atención, por la cual el apóstol Pablo les escribe en sus cartas, porque Pablo estuvo en los Corintios 18 años, fundó y se fue. Después vino Apolo, después vino Pedro. La iglesia de los Corintios no tuvo un pastor tal presente que la dirigía, se pastoreaba por carta que el apóstol Pablo recibía de algunas familias que estaban congregándose ahí. Cuando Pablo le dice, cuando erais gentiles, se os tradeaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Este término que Pablo utiliza cuando dice se os traviaba llevándoos, que utiliza el apóstol Pablo del griego, conlleva la idea, oiga, de ser llevado como un prisionero sin oposición ante la conversión. Los corintios habían sido idólatras, esclavizados e influenciados por malos espíritus. Eran extraviados y llevados por esas influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos motivados por espíritus de error. En ocasiones habían abandonado sus dominios propios y habían hechos cosas más allá de las capacidades conscientes. O sea, estaban en un estado inconsciente. Ahora, fíjese esto. Ahora que eran salvos, por eso es que la carta de los Corintios tiene un significado histórico muy importante, que si no se va a la historia no se va a entender el contexto, el pensamiento de Pablo cuando escribe. Ahora que eran salvos, los creyentes habían de saber el cómo juzgar todas las manifestaciones espirituales. Deberían saber el cómo discernir entre la voz de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo, para evitar así una mezcla entre las verdades manifestaciones, la verdadera manifestación de los dones espirituales y manifestaciones estáticas que se daban como influencias por un espíritu de error y que traían confusión en el seno de la iglesia. Vamos a la actualidad, pastor. Vamos a la actualidad. Oiga que viene verdad del reino. En la actualidad,
Lo digo con mucha experiencia. 38 años estudiando las Escrituras, 30 años de ministerio, viajando nacional e internacional y siendo testigo de tantas horrorosidades, manifestaciones dentro de nuestras congregaciones y que del Espíritu, pero cuando tú vas a analizar las verdades del reino no tiene nada que ver con el Espíritu. En la actualidad se está dando lo mismo. Un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras congregaciones como dones espirituales no tienen nada que ver con el Espíritu. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo son ajenas al carácter, a los valores de Dios y que restan la posibilidad de que procedan de Dios. Vemos cómo a través de estas pseudas manifestaciones se manipula. Oiga, se manipula, se intimida, se controla, se desacredita, se censura, se destruye y se obtienen beneficios personales, actitudes y características que son totalmente contrarias a la naturaleza de Dios, manifestaciones que en lo visual se deja ver como un tipo de influencia o en el peor de los casos como una posición diabólica. Dichas manifestaciones en su gran mayoría son producto de las emociones, la carne. Por consiguiente son almáticas, sensuales, carnales. Algunas de ellas inducidas por un espíritu de error, siendo de fuentes satánicas y por ende contienen principios de ocultismo, espíritus de adivinación. Algunas veces se entra en éxtasis, perdiendo el juicio sin tener control de sí mismo. Manifestaciones que redundan en prejuicio para la obra de Dios. Entonces, cada manifestación de un don espiritual tiende a tener características, valores y propiedades ajustadas a los principios divinos que nos indica cuándo la manifestación proviene de él. Entonces, es lo que cuando escribí, lo que me llevó a mí a escribir el libro acerca de los dones espirituales, que tengo un libro escrito acerca de los dones espirituales, y haciendo un análisis de lo que en lo personal vi en nuestras congregaciones, donde gentes estaban hablando lenguas que no son lenguas del espíritu, que son lenguas aprendidas, donde gentes estaban profetizando, dando profecías a su merced y a su capricho que no vienen de parte de Dios. Y para ustedes contar, entonces es cuando he podido ver, y la gran preocupación como maestro, el desajuste que hay en nuestra iglesia en relación a los dones del Espíritu, pastor. Proceda, pastor. Si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responderla. Amén. No, ninguna por el momento, maestro. Por favor, continuemos y ya al final del mensaje vamos a estar con las preguntas, por favor. ¿Qué es lo que cuando nosotros leemos? El problema es que el tema de los dones espirituales, pastor, yo quisiera saber en sí, de bajo qué ángulo nosotros, qué es lo que quieren que se enseñe en este foro que estamos haciendo ahora. Porque tenemos los dones que se dividen en tres grandes grupos: dones de revelación, dones de expresión oral y dones de poder. En sí, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere que enseñe el maestro José Diseño? Porque esto es un tema que se lleva aproximadamente más de 30 horas de estudio. Entonces, ¿bajo qué tópico es lo que se quiere hablar? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Por eso quiero que si usted tiene alguna pregunta específica, pues de ahí yo puedo desarrollar un estudio. Que se lleva aproximadamente más de 30 Lo que acá estamos queriendo que usted nos comparta, maestro, es el tema de las manifestaciones correctas del Espíritu Santo. En el mundo entero se ha ido tergiversando las manifestaciones del Espíritu Santo, por ejemplo, con la risa santa,
algunos que reciben liberación o reciben el Espíritu Santo y actúan como si estuviesen en el día de Pentecostés, ¿sí? En la venida del Espíritu Santo, y el mundo los calificaba de ebrios, que estaban llenos de mosto y todo eso. Entonces, cuando nos referimos a manifestaciones del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo le enviste a una persona, esta persona, ¿cómo reaccionaría? Si bien no hay algunos términos exactos en la palabra del Señor, pero sí tenemos parámetros de cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando somos llenos de su poder. Ok. Cuando usted me pone a escoger entre un creyente que tenga dones, que se manifiesten los dones del Espíritu en él, y entre un creyente que viva en el fruto del Espíritu, yo me quedo con el que tenga fruto. Porque fácilmente el diablo puede, influenciar, no posesionar. Satanás ni un demonio en nadie puede posesionar un creyente. Eso no es bíblico ni escritural. Satanás puede influenciar a un creyente, pero no posesionarlo. O alguien que me dijo por ahí, maestro, usted está equivocado, porque cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos y vuelve y consigue la casa vacía, busca 7 demonios y los trae y se mete en el hombre. Jesús ahí no está hablando del creyente. Cuando Jesús dijo eso, no existe a la iglesia. Jesús está hablando allí es del estado postrero en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Pero si usted me pone a escoger entre un creyente que tenga dones y un creyente que tenga fruto, yo me quedo con el que tenga fruto. Porque fácilmente el diablo puede influenciar a un creyente para conducirlo a un espíritu de error en cuanto a una manifestación de un supuesto don en la iglesia para confusión, que el diablo pueda conducir a un creyente a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por ahí, mire, escuche, pastor, mire esto. Por allí comienza todo. Cuando usted analiza el apóstol Pablo, Pablo presenta una suposición hipotética y un supuesto negado. Oiga, suposición hipotética y supuesto negado, porque esto es imposible que se dé. Pablo lo presenta en el texto sagrado, repito, como suposición hipotética y supuesto negado. Pablo habla de que se puede dar la posibilidad, hipotéticamente hablando, de que se hable en lengua sin tener amor. Pero eso es hipotético. Porque Pablo dice, oiga lo que dice Pablo, si yo hablo en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, ¿y qué más? Y metal que resuena. Pastor, escucha bien. ¿Usted no se ha dado cuenta que Pablo intercambió los valores? Le escucho más. Pablo intercambió los valores allí. Dice que si hablo en lengua y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe y como metal que resuena. Resulta que el que resuena es el címbalo y el que retiñe es el metal. Y Pablo intercambió los valores. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Que así de intercambiado y de confundido y de desfasado está aquel tipo de creyente que se cree que se puede manifestar un don espiritual viniendo verdaderamente del Espíritu como la fuente si no se mueve en el amor. Pablo dice que esto es imposible. Por otra parte, pastor, cuando usted analiza bien, fíjese lo que estoy presentando. Si usted le pone a Dios, oiga, a escoger, pero maestro, ¿de dónde usted saca eso? Lo dice la Biblia. Si usted le pone a Dios a escoger entre su omnisciencia como propiedad de Él y el amor como propiedad de Él, Dios prefiere dejar de ser omnisciente que dejar de tener amor.
Lo dice la Biblia, sí, Pablo dice. Pablo dice, si yo conozco todos los misterios, el texto en el griego koineo dice así. En el griego koineo dice, si yo tengo la capacidad de ser omnisciente como es Dios y no tengo amor, de nada soy. O sea que para Dios tiene más peso el amor que su propia omnisciencia, porque Dios no puede aceptarse el ser omnisciente sin tener amor. De modo que jamás y nunca nosotros podemos sopesar, aceptar una manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias cuando el canal que a través supuestamente el Espíritu Santo está manifestando está lleno, uno, de resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celos, envidia, que eso está llena de iglesia. Difícilmente una manifestación puede venir del Espíritu Santo, que es la fuente, a través de un canal, de un creyente como canal, cuando se está moviendo en el pecado del litigio, lengua, censura, difamación, brollo, chisme. Y difícilmente el Espíritu Santo puede manifestar un don espiritual a través de un creyente que se está moviendo en tres tipos de pecados que Pablo lo llama a ídolos, cuando dice guardado de los ídolos, que son la inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación; dos, la sed de prestigio, la vanagloria de la vida; y tres, la filalguria, que fue el término que utilizó Pablo, que fila de filiguria de lujuria, que es el amor al dinero. Cuando estas tres cosas ocupan el corazón del hombre, la inmoralidad sexual, el litigio, la censura, el resentimiento, cuando en el creyente no se mueve el fruto del Espíritu, jamás usted puede aceptar que lo que usted está viendo al frente sea una manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a hacer nada que vaya en contra de lo que Él es por naturaleza. Entonces, si a esto vamos, el Espíritu Santo prefiere más que en el creyente se dejen ver el fruto que los dones. Si usted me pone a escoger a mí entre un creyente que se mueve en fruto y que se mueve en dones, yo me quedo con el creyente que se mueve en fruto. Diga, pastor. No había escuchado de esa manera ese texto, ¿no? El de la interpretación. Me parece como que ahora recién va tomando sentido ese versículo que usted acaba de desglosar, acaba de explicar, que prefiere quedarse con los frutos a que quedarse con los dones. Entonces, maestro, una pregunta. Si una persona habla en lenguas, tiene los dones del Espíritu, pero su vida delante del Señor no va, entonces, ¿cómo se llamaría esto? Ese puede ser una pseudo manifestación, que es producto de la carne, de las emociones, es sensual, almática, carnal. Puede ser producto de una baja estima, donde de alguna forma yo tengo que llamar la atención en la congregación, como también puede ser producto de una influencia satánica. Porque es que no tiene sentido, bíblicamente hablando. Pablo le presenta a usted los dones del Espíritu en el capítulo 12. En el capítulo 13 le habla del amor, de lo que las 5 características del amor, lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Eso es lo que Pablo presenta en la primera carta a Corintios, el capítulo 13. 1, lo que el amor es. 2, lo que el amor no es. 3, lo que el amor hace. 4, lo que el amor no hace. Y 5, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces, observe, dones del Espíritu en el capítulo 12, las características del amor en el capítulo 13, y en el capítulo 14 Pablo dice la imposibilidad
de que se pueda dar las manifestaciones de los dones del Espíritu en un creyente cuando no se mueve en el fruto del Espíritu. Así de sencillo. Cuando una persona se mueve en un don, Amén. cuando el don de lengua viene de parte de Dios. Cuando cualquier manifestación viene, porque los dones se componen en tres grandes grupos. Dones de expresión oral, que son lengua, interpretación y profecía. Estos se mueven casi siempre. Siempre que hay lengua e interpretación, y cuando hay lengua, interpretación y profecía. Porque lengua, interpretación es igual a profecía. Se componen en dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces, estos trabajan siempre juntos. Y se componen en dones de poder, fe, milagro y sanidad. Trabajan siempre juntos. Entonces, cuando yo veo una persona que se está manifestando a través de los dones, yo me pregunto, ¿quién es y cómo es como padre, como esposo, como ministro, como empresario, como obrero? Para usted de contar, ¿cuál es su testimonio? ¿Está su vida ajustada a los principios del reino eterno? ¿Camina conforme al pensamiento de Dios en relación a Jesús? Que fue lo que Pablo dijo, que los 5 ministerios son llamados para perfeccionar a los santos, a fin de llevarlos a la unidad de la fe. La palabra fe es doctrina. ¿Cuál doctrina? El conocimiento del Hijo de Dios. Y que conociendo al Hijo de Dios, el carácter de Jesús, mientras estuvo en la tierra, el teantropos humanamente, nosotros podamos caminar como Él caminó, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, y por eso es que yo puedo juzgar, cuando digo juzgar no estoy hablando de hacer juicio, estoy hablando de analizar, de discernir. Cuando alguien se levanta y que a profetizar por muchas razones, yo descarto que la profecía no es de Dios. Primero, su testimonio. Su testimonio. ¿Cómo es como amante? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Es galante, es cordial, es cortés, es familiar, es amable, es amoroso con su esposa? ¿Cómo es como sacerdote en el hogar? ¿Ejerce el sacerdocio en el hogar? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como ministro, como empresario, como amigo? Yo analizo todas esas cosas. Lo otro del caso es que como yo tengo un estudio de lo que es la profecía, lo que es el espíritu del profeta, el carácter del profeta, la diferencia del profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que es profecía, qué es profetizar. Tengo un estudio acerca de eso. Pastor, me da dolor decirlo. Me da dolor decirlo. Con mucho dolor lo digo. Puedo discernir y afirmar esto. Maestro Briceño, usted no se está pasando. No, porque usted tiene que andar conmigo en los viajes. Usted tiene que tener con el respeto que se merece, no lo digo por usted, lo digo, solo lo estoy expresando como enseñanza. Usted, para poderme entender lo que voy a decir ahora, tiene que tener el tren de estudio, el conocimiento que Dios me ha dado en relación a los dones del Espíritu para poder decir esta verdad. Pastor, el 98% de las profecías que se están dando en nuestras congregaciones no son de Dios. No son de Dios. Le voy a decir una. Por ejemplo, cuando yo digo profetizo sobre ti, ya eso está mal. Porque nosotros no tenemos autoridad para estar profetizando sobre nadie. La profecía no es de carácter humano. No nace de mi capricho, de mis mejores deseos. Una cosa es que Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso no es profecía. Eso es un deseo de Juan a Gallo, de un amigo a un amigo. Todo lo que yo deseo. Punto. ¿Ya? Mi deseo. Pero de que yo digo profetizo sobre ti. Ya va, espérate. ¿Quién te dio qué autoridad para estar tomando el nombre de Dios, para estar profetizando sobre alguien? La profecía es una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios a ti. Y cuando esa palabra viene de parte de Dios a ti, que determina tu futuro, eso se queda en palabra de sabiduría. Pero cuando determina a segundas y terceras personas, ya es profecía, porque sale de la boca del profeta. Entonces, una palabra que viene de parte de Dios, profética, ya lo dije, tiene que venir de parte de Dios. Dios es el que te tiene que decir qué vas a decir en la palabra profética, porque cuando Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos, Ezequiel le dijo, ¿qué les digo, Señor? ¿Qué les digo, Señor? Y Dios le dijo,
diles a ellos esto. Y Ezequiel le dijo a los huesos secos lo que Dios le dijo que le dijera. Por tanto, la palabra profética es una palabra que recibes de Dios, bajo las directrices de Dios, por el Espíritu, en sabiduría, cuando es para ti y cuando es para segunda y terceras personas es profecía. Entonces, cuando yo te puedo decir, mira, el Espíritu de Dios me dijo que te dijera esto. Porque Dios ahorita no habla directamente, ni Jesús habla directamente. Lo que Dios y Jesús van a hacer, lo van a hacer es por el Espíritu. Y el Espíritu Santo me dio una palabra, porque yo lo he hecho, y no tiene que ser en público. Yo no tengo que darte una palabra profética en público. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para impactar, para hacer para todo el protagonismo. Tú sabes, yo soy el profeta. No, no, no. Dios me ha dicho, mira al frente, en administraciones que he estado, y me dijo, ese que tienes al frente, le vas a decir esta palabra. Y yo no se la digo en público. Yo solamente cuando estoy en el lobby, en el hotel, que me lo consigo. Hijo, hágame el favor, tengas la bondad. Y lo aparto. El Espíritu del Señor me dijo que te diera esta palabra. Si es palabra de ciencia, tiene que ver con cosas que están en el pasado y en el presente. Y si es palabra de sabiduría, tiene que ver con cosas que van a suceder en el futuro y que se convierten en profecía, porque es para ti. Le digo, mira, el Señor me dijo que te dijera que en los postreros tiempos vendrá esto sobre ti. Pero no tengo que decírselo en público como para decir, wow, profeta, wow. Uy, eso sabe el amarillismo, ¿no? El protagonismo. No, no, no tengo que hacerlo allá. Yo solo lo hago, que fue lo que hizo Natán con David. Solo lo llamó y le corrigió el pecado. Dios me ha dado revelaciones o me ha manifestado el estado de pecado de ministros, que en cualquier tipo de pecado Dios me ha dicho, llámalo y dile lo que yo te voy a decir que le digas. Y yo los he llamado yo solos y se los he dicho. Y se han ido en lágrimas, se han ido en llanto, pero es con ellos solos. Entonces, cuando alguien dice profetizo, eso de que decreto, perdón, nadie en la iglesia tiene autoridad para estar decretando nada. Nadie le puede añadir a las escrituras nada. Ya lo que Dios decretó está en el texto sagrado, que fue lo que Jesús le dijo al diablo. Cuando el diablo le dijo a Jesús, dile estas piedras que se conviertan en pan, Jesús le dijo, escrito está. El texto original no dice así, en el griego koiné dice, así lo decretó y lo estableció mi Padre, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el único que tiene autoridad para decretar es Dios. Eso de que yo digo decreto, profetizo, confieso, declaro, eso no es bíblico. Eso tiene que ver con el positivismo, con acuerdo mental, con cibernética, con yoga, con ciencia cristiana dentro de la iglesia. Eso tiene que ver con el poder de la mente sobre la materia. Eso es diabólico dentro de la iglesia cristiana. Amén. Amados hermanos, un tema muy, muy lindo, lo que es los dones y manifestaciones del Espíritu. Estamos con el maestro José Briceño, desde Texas. Algo que me quedó bien clavado ahí en el corazón, maestro, fue que si mi vida no está bien delante de Dios y yo ando en supuestos dones, no soy de verdad investido o no estoy verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Si mi vida está llena de amarguras, chismes, así como lo relata los frutos de la carne, mi vida no está bien delante del Señor, entonces no estoy andando en el Espíritu de Dios y solo me estoy dejando influenciar por ciertas cosas de la carne, ¿no es cierto? El vivir una vida en el Espíritu no tiene nada que ver con dones espirituales. Los dones espirituales es la vivencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es la vida de Él, es las manifestaciones de Él desarrollándose en nosotros, manifestándose a través de nosotros. El vivir una vida en el Espíritu tiene que ver con vivir, con ajustarse al carácter de Dios, a la verdad verdadera, a la verdad absoluta, a los principios del reino. Pastor, escúcheme esto. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como ministros? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué se dieron los 5 ministerios? Ahí está el objetivo, perfeccionar a los santos. El objetivo de nosotros como ministros que recibimos un domata, que es el término que utilizó en griego Pablo
para referirse a los dones ministeriales, porque el término don tiene diferentes significados en griego. Tiene dorea, dorema, dorón, carisma y domata. Nosotros decimos un domata, que es el plural de singular doma, que es el término don que se utilizó para referirse a los ministerios. Cuando nosotros decimos un domata o un don ministerial de parte de Dios, tiene un objetivo que es perfeccionar a los santos, hacer que la iglesia alcance un estado de madurez. Ahora, ¿cómo nosotros somos canales para que esto se dé? Pero ¿cuál es el elemento que el Espíritu Santo va a usar para que esto llegue, se dé a cabo? El texto sagrado, la palabra. El único elemento que usted como pastor y yo como maestro tenemos para que el pueblo alcance madurez es la palabra, es las escrituras, no hay más nada, es lo único. De modo que si nosotros tenemos al frente un ministro que no sea estudioso de las escrituras, no lector, porque la Biblia no nos llama a ser lectores de la Biblia, Dios no nos llama a ser lectores de la Biblia, nos llama a ser escritores, nos llama a ser estudiosos de las escrituras. Si tenemos al frente una persona que no estudie, que no le indague, que no le dedique tiempo al conocimiento de las escrituras, al estudio de la palabra, pues difícilmente se puede alcanzar este objetivo, que es perfeccionar a los santos. Entonces, la idea del caso es que de la única forma que un creyente vive una vida en el Espíritu es que vive ajustada, su vida sea ajustada a las verdades verdaderas, a la verdad absoluta, al pensamiento de Dios. Porque escuche bien esto, pastor, escuche bien esto. Error. Cuando usted dice, la Biblia es la palabra de Dios. No, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de las tinieblas y la Biblia contiene el pensamiento de los hombres. Por ejemplo, Pablo digo yo, no el Señor. Ese es el pensamiento de Pablo. Y Pablo se pudo haber equivocado en lo que él dijo. Job se equivocó en lo que dijo. Samuel se equivocó en lo que dijo. David dijo muchas cosas que están escritas en los salmos y las cantamos y se equivocó en lo que dijo. La Biblia registra el pensamiento de las tinieblas. Los demonios hablaron, Satanás habló y está registrado. Y la Biblia registra el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como creyentes? Descubrir primeramente cuál es el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios en relación al asunto A o B? Ese es el trabajo de nosotros como ministros. Escuche esto. En el Antiguo Testamento dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Resulta que cuando usted va a las Escrituras, eso está en el Antiguo Testamento. Eso fue una verdad circunstancial que se quedó en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento usted va a conseguir un pasaje donde el apóstol Pablo dice que el deseo de Dios es que la iglesia conozca su forma de pensar, para que camine en ese pensamiento. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre para revelársela a la iglesia, porque el deseo de Dios es que el creyente piense como él piensa, que la iglesia conozca el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la enfermedad? Por decir algo. Si usted cree que la voluntad de Dios es que usted esté enfermo, si usted cree que Dios prueba con enfermedad, jamás y nunca el Espíritu Santo podrá manifestar su poder para intervenir en usted una sanidad divina a favor suyo, porque usted, su forma de pensar está en contra de lo que Dios dice. Así es sencillo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a las finanzas? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación al matrimonio? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la crianza de los hijos? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la inmoralidad sexual? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la fornicación? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación al adulterio? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a tantas cosas? Entonces, cuando yo conozco el pensamiento de Dios que está plasmado en las Escrituras y camino en él, medito, que meditar significa hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos de Dios. Medito en ese pensamiento y camino en él. Entonces es cuando en mí va a aflorar el carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu. Voy a vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, no teniendo ningún resentimiento, ni raíces de amargura, ni odio, ni perdón, ni falta de perdón, viviendo, perdonando, amando.
Entonces es cuando puedo decir, he ahí un hombre, el cual está ajustado al carácter de Dios, el cual está viviendo una vida netamente en el Espíritu. Por eso es que repito y reitero, usted me pone a escoger entre uno que hable, que tenga los frutos, y uno que se mueve en los dones, me quedo con el fruto. ¿Por qué? Porque voy me aseguro con este que con este, porque este no me asegura esto. Así de sencillo. Eh, nos, nos piden que podamos hablar acerca de ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Eso de cuando un pastor se acerca y empuja a la gente y se caen y empiezan a temblar, la pregunta es, ¿eso está bien delante del Señor, bíblicamente hablando? ¿Y dónde se originó esos movimientos cristianos? Mira, primero, ¿lo hizo Jesús? ¿Se vio eso en el ministerio de Jesús? ¿Lo hicieron los apóstoles? ¿Se No, vieron dichas manifestaciones en el ministerio de los apóstoles? No. Qué cosa tan tremenda no, que los apóstoles y Jesús levantaron a los que estaban caídos y nosotros tumbamos a los que están levantados. Hacemos todo lo contrario. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, levántate, vete y no peques más. ¿A cuántos Jesús no le dio la mano y lo levantó? A la suegra de Pedro. ¿A cuántos? ¿A cuántos los apóstoles no le dieron la mano y lo levantaron? No fueron, no cayeron en el teatro, en el amarillismo. ¿Usted no se da cuenta, pastor, que cuando hay estas manifestaciones todo el mundo cae, pero el camarógrafo que está grabando no cae? ¿Por qué eso no cae? Me pregunta. Pero si el poder es para todos y la manifestación del Espíritu es para todos, hasta el camarógrafo tiene que caer. Ese no cae. Hay ciertas gentes que no caen. O sea, esto es, pastor, usted está hablando de un terreno donde yo comencé. El maestro Briceño comenzó por allí. Yo colocaba a toda la gente en hilera y les decía, les voy a poner la mano a cada uno de ustedes. Muchos van a llorar, otros van a temblar, otros van a caer, otros van a saltar. ¿Qué estoy haciendo? Preparándolos psicológicamente. Cuando ponía la mano sobre ellos, lloraban, saltaban, brincaban. Un día me dijo Dios por el Espíritu, deja el chantajismo, deja el amarillismo, deja el teatro. No le digas nada. Pasa y no le digas nada. Pasé, no le digas nada. Le puse la mano, ninguno cayó. Ninguno cayó, porque es que yo lo que tenía un teatro bien montado. ¿Sí? Ahí no está Dios, en nada de eso está Dios, porque eso no se vio ni en el ministerio de los apóstoles, no se vio ni en el ministerio de Jesús, porque se tiene que ver en nosotros. Hay mucho sensacionalismo, hay mucho emocionalismo, ahí se están jugando las emociones, ahí está la manipulación, ahí está la intimidación, ahí está el control. De paso, hay muchos que caen, porque tienen un complejo de inferioridad y de percepción de la estima y de cualquier forma ellos quieren llamar la atención. Pero mi pregunta es, pastor, escúcheme bien esto, présteme atención. Lo que más me llama la atención, pastor, es que la mayoría, el 99% de los que cayeron, de los que temblaron, de los que lloraron, de los que fueron protagonistas en este tipo de manifestaciones, ninguno cambió. Ninguno cambió. Sigue siendo los mismos chismosos, los mismos grolleros, los mismos censuradores, los mismos con raíces de amargura, con resentimiento. No cambió nada. Fueron iguales. Eso es lo que me llama la atención. He visto, tengo casi 10 años en la iglesia cristiana. He nacido también, como usted dice, bajo ese mover de imposición de manos y pum, para atrás. Pero ya cuando el que se cayó se levanta, su vida no cambia, y si cambia es pasajero ese cambio. Y eso me llamaba la atención, o sea, supuestamente cuando caen reciben más la presencia del Señor y todo lo demás, pero al levantarse vuelven a hacer lo mismo.
como que algo no cuadraba ahí, ¿no? Y yo me preguntaba en el Señor, entonces, ¿a qué estamos jugando con la iglesia de Cristo? Pastor, escuche bien esto. La presencia de Dios no es algo que se recibe, es algo que emana de nosotros y trae resultados. Ujú. Yo le voy a decir lo que es presencia. Punto. Desde el punto de vista teológico, ¿qué es presencia? Es la respuesta de Dios por la manifestación del poder de su Espíritu Santo ante una necesidad y una demanda. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en la vida fue Jesús, porque no hubo un lugar que llegara que no resolviera los problemas. Jesús no fue a problemas para el mundo, Jesús resolvió los problemas del mundo. Jesús no fue tiniebla, fue la luz. Jesús no participó de la putrefacción y de la podrición del mundo, fue sal. De modo que cuando hablamos de presencia, no hablamos de que se me pararon los pelos. Se me paran los pelos, aquí está el Espíritu de Dios. Eso no es presencia. La presencia de Dios es cuando llega a un lugar y un hombre se me queda mirando porque tiene 40 años en el templo, que yo no sé por qué Jesús no lo sanó, porque Jesús lo tuvo que haber visto allí. Y que Juan y Pedro llegaron y se lo quedaron mirando y dice que tenía una mirada de fe para ser sano. Y Juan le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos es que te doy en el nombre de Jesús, levántate. Eso es presencia. Ahí está la presencia de Dios. La manifestación del poder del Espíritu Santo. La presencia no va en sol de un bajo. Y empieza la gente. Eso no es presencia. Ahí no está Dios. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso no es escritural. No es presencia. Presencia es que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los muertos resuciten. Presencia es cuando a mí me llamaron de un hogar donde un hombre está muriendo de cirrosis hepática y me llevaron para dar los santos óleos. Catolicismo romano entre la iglesia evangélica, el pan y el vino, para dárselo al viejo para que se acabe de morir. Cuando la Biblia dice que en el pan y el vino hay sanidad, es al revés. Dice que muchos fueron sanos. Dice que cuando yo tomo el pan y el vino, yo me estoy apropiando de los beneficios de la cruz. Está la sanidad. Cuando entré al cuarto, el viejo se me queda mirando, el anciano se me queda mirando. Yo digo, no, yo no vengo a darte esto para que te mueras. Yo vengo a darte esto para que vivas. Pero le hablé acerca de lo que es la cena del Señor, que significa el pan, porque vino, porque pan y vino, porque eso viene allá de Melquisedec, que le dio pan y vino a Abraham. ¿Qué significa cuando dice el texto que es por su vida fuimos nosotros sanados, fuimos curados, por su vida fuimos curados? Y empecé a hablar del plan de salvación. El hombre aceptó el plan de salvación allí. Acepta al sanador. Le doy el pan sin ser bautizado, porque eso es otra cosa que para tomar la cena yo tengo que ser bautizado y la Biblia en ninguna parte dice eso. Le di el pan y le di el vino, lo tomó, me fui y después me llamaron. Papá, se sanó. Ahí está el viejo. Todavía vive. La cirrosis se fue, es convertido, se sanó, se produjo el más grande de los milagros, que es el nuevo nacimiento. Después fue sanado. Ahí está el viejo, todavía vive. ¿Qué hubo allí, pastor? Presencia. Hijos que no eran convertidos y que no creían en el evangelio se aceptaron el plan de salvación. Yo siempre le he dicho, pastor, que el evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios es una religión más. A la iglesia se le dio el Espíritu como poder para ser testigo con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y les dijo, echa fuera demonios, resucita muertos, sana enfermos, limpia leprosos, da de gracia porque de gracia recibí. Ese es el trabajo de la iglesia. A eso, pastor, se le llama presencia. Presencia no es no es el tumbadito, que de paso la imposición de manos, el que escribe a los hebreos dice que eso es rudimento. Porque la imposición de manos para sanidad es para el mundo que se pierde, no para la iglesia. Jesús dijo, pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuáles? Los del mundo, no la iglesia. Ya la iglesia fue sana en la cruz del Calvario.
Santiago tira una radiografía. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero si hay enfermos, si es que hay, porque la iglesia no hace nada en la cruz del Calvario. El problema es que a mí me gusta mucho el protagonismo, tú sabes, el teatro, el amarillismo, el tumbaíto. A mí me gusta eso, que la gente vea que yo tengo poder. Resulta que me gusta mucho el ministerio de Jesús. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, después que lo sanaba, le decía, no le digas a nadie. Vete a tu casa y dile a tu familia cuán bueno ha sido Dios contigo. Yo no le doy testimonio a nadie de sanidades, ni uso cámaras para que la gente vea cómo los pies crecen, si es que crecieron. Eso es amarillismo, eso es teatro. Ni siquiera me asombro, porque otra de las cosas que tenemos, que yo veo que hay un amarillismo completo, es cuando a mí me asombra lo que Dios hace. ¿Qué tenía usted? Bueno, que yo tenía un tumor por aquí, que me salía por aquí, por dentro de la boca, y cuando usted oró ya yo no lo tengo. Entonces el que oró hace así, ¿qué? O sea, el tipo se asombra, pero ¿por qué tengo que asombrarme? Si, oiga, pastor, yo no fui llamado a caminar sobre lo natural de Dios. Yo no fui llamado a caminar sobre lo sobrenatural de Dios. Yo fui llamado a caminar en lo normal de Dios. Porque todo lo que Dios hace para mí tiene que ser normal. Sobrenatural es para un mundo que se pierde. Para el escéptico, para el que cree, para el incrédulo. Pero para mí, lo que Dios hace es natural, porque para Él es natural. Cuando Pablo, se acuerda, y Bernabé llegaron a aquel sitio que levantaron a aquel hombre, le quisieron hacer cultos y buscaron toros para adorarlo. Y Pablo dijo, ella va. Nosotros somos hombres comunes y corrientes como ustedes. Aquí quien está viendo esto sobrenatural son ustedes, nosotros lo vemos normales, porque conocemos al Dios que nosotros vivimos. De modo que a mí no me tiene que asombrar la manifestación de la presencia de Dios por el Espíritu a través de mi ministerio, no me tiene que asombrar. Pero nada de eso, de lo que estamos viendo ahorita, el poner mano, dígame esto de estar soplando. Porque si eso es inventado, una cosa impresionante, soplar. Por ahí sale uno con el chipote chillón del Chapulín Colorado, dándole chipotazos a la gente, porque dándole un chipotazo la unción cae sobre la gente. Por ahí vemos a otro, sí, por ahí vemos a otro esputando sobre la gente, escupiendo a la gente, porque la saliva de él tiene poder como la saliva de Jesús, la saliva de él es santa. Y ahora menos con el coronavirus que estamos escupiendo a la gente. Bueno, esto es un desastre que tenemos en nuestras congregaciones, pastor, y todo es por falta de conocimiento. No se conocen las verdades del reino. Tremendo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Amados hermanos, lo que les pedimos es que todo lo que estamos hablando en este momento, ustedes lo lleven en una oración y díganle, Señor, ¿es verdad o es mentira esto? Y ahí el Espíritu Santo les va a convencer de que sí hemos hablado lo correcto delante del Señor. Porque en honor a la verdad, yo he visto muchísimas cosas extrañas en la iglesia de Cristo, y un no creyente me decía, oye, tú me quieres llevar a esa iglesia donde se mueven y no sé qué, y empiezan a botarse al piso, y el pastor es el centro de la atención y todo eso. Tú me quieres convertir en un loco, me decía, ¿no? Y ahí es como que se estremeció mi cuerpo y dije, uno que no es de la iglesia se dio cuenta de algo raro que pasaba, y uno que está dentro de la iglesia no lo percibía, ¿no? Y eso es lo que me llama muchísimo la atención. Hablando un poco dentro de los dones del Espíritu Santo respecto a la sanidad, maestro, me llama mucho la atención lo que usted dijo. Dios no te va a dar una enfermedad para que se glorifique su poder. Y he escuchado a muchos pastores decir que cuando no estás con Dios o cuando no tienes el Espíritu Santo, Dios te deja que te enfermes para que Él pueda gloriarse. ¿Cómo podríamos romper este estigma de la cabeza de muchos? Dios siempre que va a hacer algo, esto nunca se nos olvide, nunca, como principio de reino,
Nunca se nos olvide. Dios siempre que va a hacer algo, lo hace teniendo cuidado que lo que vaya a hacer no esté en contra de lo que Él es, que tiene que ver con su naturaleza, que esté en contra de lo que Él ha dicho, que tiene que ver con su palabra, y que esté en contra de lo que Él ha hecho, que tiene que ver con su obra. Maestro, Dios es soberano, sí, pero ¿qué soberanía para ti? Le pregunté yo a una persona, pues yo soy catedrático universitario, doy clases en una universidad. ¿Qué soberanía para ti? Me dice, soberanía es que Dios todo lo puede. No. La Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Maestro, no, Dios todo no lo puede. Dios no puede mentir. No es que no quiere, es que no puede, es que no puede. Amén. No es que no quiere, es que no puede. Porque si Dios no quiere mentir, se corre la posibilidad de que algún día me pueda mentir. Porque es que no quiere y lo puede hacer. ¿Y qué esperanza tengo yo de irme a la eternidad con un Dios que algún día me pueda mentir? No, no. Dios no puede mentir. Así es. Dios no puede pecar. Dios no puede violar el libre albedrío de los hombres. Dios no puede quebrantar los principios del reino que ya están establecidos en sus palabras y que fueron equitativos en el Tribunal Supremo Divino en el cielo. O sea, Dios no va a hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Si Él es mi sanador, Rafa, Jehová Rafa, es mi sanador, y eso se le dio cumplimiento en el nuevo pacto y quedó establecido en el texto sagrado de que por su sería yo fui sanado. Es imposible que Dios ni me enferme ni permita una enfermedad en mí, que son dos cosas. Porque otra cosa es, no, yo sé que Dios no enferma, pero Dios la permite. No, tampoco, porque en la Biblia no existen verbos permisivos para referirse a Dios. Permitir está en proporción directa de que yo lo pude evitar, pero no lo evité. Yo pude evitar el mal, pero no lo evité. Entonces yo soy causante también, yo soy culpable porque yo lo pude evitar. Es como cuando un niño se va a un barranco que está dando pasitos, aprendiendo a caminar, y yo veo que el niño se va al barranco, yo puedo tomar al niño para que no se vaya, pero no lo hice. O sea, yo lo pude evitar, pero no lo evité, entonces yo soy causante de la tragedia porque yo lo pude hacer. Entonces, en la Biblia no existen verbos permisivos como para decir, Dios permitió esa enfermedad por algo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Espérate. Cuando Pablo dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Pablo te está hablando de tres grandes principios. Uno, los que están en el propósito de Dios. Dos, los que están en la intersección del Espíritu. Y tres, los que están en el amor de Dios y aman a Dios como Dios los ama. Lo que te pase te ayuda para bien, es lo que Pablo quise decir. Si tú te quebrantes esos tres principios, tú no amas a Dios, tú deshonras a Dios con el pecado, tú te desajustas del propósito de Dios, y el Espíritu de Dios no intercede por ti, pues lo que te pase no te va a ayudar para bien. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, Dios no te puede enfermar. No es que no quiere, es que no te puede porque Él es tu sanador. Segundo, ya eso quedó establecido en la palabra. Punto. Eso está establecido en la palabra. Dios no puede echar por tierra lo que ya Él estableció, lo que Él decretó. Y tercero, ya esa fue una obra cumplida en la cruz del Calvario. Escuche bien esto. La gente dice que Cristo es mi abogado. Amén. Pero lo que la gente no entiende es de qué me aboga Cristo. ¿Del diablo? Amén. Pero ¿sabe algo que la gente no ha entendido? En un supuesto negado, pastor, oiga bien, porque este programa es suyo y usted va a decir, escucha un momentico, el maestro dijo en un supuesto negado. No es que es así. Cuando decimos en un supuesto negado, estamos hablando algo que no puede ser, pero que lo estamos diciendo como para enseñar una verdad, pero que eso no puede ser. En un supuesto negado de que Dios me quiere enfermar, el primero que va a abogar por mí es Cristo que está a la diestra. Y se lo va a decir, espérate, ¿qué vas a hacer? No, voy a mandar un cáncer sobre el diseño para probarlo. Ya va. Esto no es así. Porque si tú ibas a dejar la enfermedad para probar al hombre, pues me hubiese puesto el 50% de ellas en la cruz del Calvario y hubiese puesto el 50% para probarlos a ellos. Pero no me pusiste toda la enfermedad. El texto dice,
todas. Él llevó nuestras enfermedades. ¿De quiénes eran? Nuestras. ¿Quién se las llevó? Cristo. ¿Qué me quedó? Nada. Eso no quiere decir que no tengo la posibilidad de enfermarme. Sí, estamos en un mundo que la enfermedad puede llegar, pero conforme llega se tiene que ir en el nombre de Jesús, en la fe, en la palabra, porque ya la obra fue hecha en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo va a secundar esa verdad y lo va a confirmar esa verdad en su presencia y va a ser una sanidad verdadera en mí, de lo que posicionalmente fue un hecho, posesionalmente va a ser un hecho ahora. Entonces Cristo se lo va a decir, que está a su derecha, tú no me puedes enfermar a Briceño, porque ya yo llevé su enfermedad a la cruz del Calvario y para eso me tienes a mí como abogado acá, en un supuesto negado. Entonces, jamás y nunca Dios va a permitir una enfermedad ni la va a producir. Maestro, ¿y qué me dice usted del caso de Job? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Yo le puedo demostrar a usted que lo que Job dijo, que quedó escrito, Job se equivocó con lo que dijo. Porque para Job vienen cosas buenas de Dios y vienen cosas malas. Job dice que de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Santiago dice que no, que toda dádiva y todo imperfecto viene del Padre de la luz en cuando no muda su sombra de variación. ¿A quién le voy a creer yo? ¿A Job o a Santiago? A Santiago, que está en plena iluminación, en plena gracia, en pleno espíritu. Job, lo que estaba desesperado de la situación en la que estaba y no hallaba qué decir. Job dice que Dios quita lo que da. Pablo dice que nunca Dios quita lo que da, que los dones son irrevocables. Al final del libro, Dios se le aparece a Job en un torbellino y le dice, ciñe tus lomos y respóndeme. Ciñe tus lomos significa, siéntate y prepara el entendimiento para que entiendas el discurso que te voy a dar, después vas a hablar y me vas a responder. Después que Dios termina el discurso, Job dice, de oídas te había oído, de oídas te había oído, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Cosa que no entendía, decía. Así dijo Job, cosa que no entendía, decía, me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, Job entendió que se equivocó con lo que dijo y nuestros líderes en la iglesia están tomando el libro de Job para adoctrinar a la iglesia y decir que Dios permite enfermedad porque la permitió en Job. Esto es un desastre que tenemos en la iglesia, desde el punto de vista doctrinal, un desastre lo tenemos en la iglesia, porque no hay quien estudie las escrituras. Amén. No, me llegan mensajes y dice, tremendo lo que está aconteciendo en el programa, interesante el programa, me encantaría ver el programa desde un principio. Bueno, tengo muchos mensajes que están agradecidos por esta noche que estamos teniendo en este espacio. Una pregunta que me hacen, ¿y la risa santa es bíblica? ¿Dónde se originó eso, maestro? Mire, el dónde se originó, no te tengo respuesta para eso, porque el maestro no es el que tiene respuesta de todo. El buen maestro es el que dice no sé cuando no sabe, no se pone a inventar. Y ahí estamos. Amén. Pero así es. esto no es cuestión, mire, pastor, mire, escúcheme bien esto lo voy a decir. Yo, si usted me pone a escoger entre lo que es reírme y lo que es vivir en el gozo y en la paz de Dios, yo prefiero quedarme con el gozo y con la paz que con la risa. De gentes que se ríen a carcajadas por supuestas manifestaciones, pero ¿cómo están por dentro? ¿Cómo están por dentro? Llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbres, de preguntas que nunca fueron respondidas. No tienen paz, no tienen fe. ¿Cómo están por dentro? O sea, a mí nada me dice con que tú en un supuesto culto, en una supuesta manifestación del Espíritu, te vayas a carcajadas, pero que por dentro tú te estás muriendo, estás taladrando, estás lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbres, de vicisitudes, de preguntas que no tienen respuesta. Yo prefiero no reírme. Yo prefiero no reírme y que de mí fluya el gozo del Espíritu como producto de la bonanza como intervención del Espíritu
como producto de la fe, como producto de la paz, como producto de la fe. Le quiero explicar algo, pastor, que sería bueno hacerlo. Amén, adelante. Hay una gran diferencia entre lo que es la paz que el mundo da y la paz que Jesús da. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi Mi paz os paso. doy, no como el mundo la da. Quiere decir que el mundo te da un tipo de paz, pero que te está en contra de los principios del reino. Le explico. La paz, esta mano donde tengo el reloj acá, la paz que el mundo da viene como producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz. Óigame, si hay bonanza, hay paz. Viene del mundo. En Dios no. En Dios, la paz de Dios produce la bonanza. La paz de Dios produce la bonanza. Te explico. Esta persona que usted ve aquí al frente fue diagnosticada de una enfermedad terminal, incurable. Por ende, en mi sangre. Le estoy hablando de hace 33 años. Cuando me sacaron la sangre para transferírsela a mi hijo, la ciencia médica me llamó, señor Briceño, usted tiene una enfermedad en su sangre que no tiene cura, a usted le queda poco tiempo de vida. Eso me desplomó. Entré en un valle de sombra de muerte, lloré, me despedí del mundo. Pero Dios, Jesús, por el Espíritu, conversó conmigo y me dio esta palabra. Lo que la ciencia te dice es una verdad relativa que está sujeta a cambio. Pero hay una verdad que es absoluta, que no cambia, que es mi verdad. Ahora, la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Porque usted por fe no puede decir que no está enfermo cuando está enfermo, porque eso es positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. ¿Le duele la cabeza? Sí, diga que no le duele por fe, eso no es fe. Eso no es fe. Por eso muchos se murieron creyendo que tenían fe y no es fe lo que tenían, porque la gente no sabe lo que es fe, no conoce la fe. El lenguaje de la fe. La fe es un lenguaje que tienes que aprenderlo, conocerlo para hablarlo, para ser honrado por Dios. Es cierto que la ciencia médica dice que tiene una enfermedad incurable, sí, eso es una verdad, pero es relativa. ¿Qué es una verdad relativa? Que está sujeta a cambio. Pero hay una verdad absoluta que no cambia. ¿Cuál es? Que por mis heridas tú fuiste sano. Entonces Jesús me dijo por el Espíritu, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si crees verás mi gloria. Lo que le dijo Jesús a Marta, si crees verás mi gloria. Y el Señor me dijo, medita en mi palabra. Esto no deja de ser una verdad, pero hay una verdad que está sobre ella que produce cambios. Pastor, cuando yo deposité la fe en la palabra que Jesús me dio por el Espíritu, esa fe que deposité en la palabra me trajo a mi ser paz. La paz es el indicativo que en ti hay fe. Y esa paz que vino como producto de la fe que deposité en la palabra es lo que hizo que el Espíritu Santo interviniera, sanara la enfermedad, produjera la bonanza y la bonanza produjo el gozo. Y el gozo sigue siendo mi fortaleza, es lo que dice el texto. Entonces yo de nada hago con estar en unas supuestas risas, en los cultos, como manifestación del Espíritu. Pero cuando llega a la casa sigue la preocupación, sigue la angustia, sigue el desasosiego, siguen los temores, siguen las dudas, siguen las ansiedades, sigue la incertidumbre, sigue la inseguridad. O no hay yo qué hacer, hay yo por coger. Pero ya va, y la risita, y la risa que tenés en el culto, ¿dónde está? O sea, yo prefiero no reírme, porque eso no tiene nada que ver con el espíritu. Lo que sí tiene que ver con el espíritu es cuando un espíritu interviene produciendo bonanzas, sanando una enfermedad, pagando unas cuentas, librándote de un pecado
ave por causa de una paz que tuviste interior, porque depositaste una fe en una palabra que Dios te dio. Punto. Por eso es que Dios siempre que se apareció o se aparecía y hacía teofanías, decía paz. Porque la paz quiere decir ten fe y que la paz de Dios emane de ti. O sea, eso es más que una risa, que una mera risa en un culto que no me dice nada y que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Amén. Se ha escuchado muchísimo en este tiempo de ciertas cosas que no están vigentes dentro de dentro de la Iglesia de Cristo. Una de ellas es el don de lenguas. Es una manifestación del Espíritu Santo el hablar en lenguas y si está o no está vigente hoy por hoy en la Iglesia de Cristo. Ok. Pablo dice que los dones espirituales son auxiliares de Dios para la iglesia y son un elemento de cooperación que Dios está usando para que un pueblo alcance un nivel de madurez a través de los dones. Mientras la iglesia esté acá en la tierra, va a necesitar ser capacitada, perfeccionada, corregida, instruida. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la manifestación de los dones del Espíritu va a ser necesario dentro de ella. Porque el agente que Dios usa para perfeccionar a los santos es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene tres elementos, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Es a través de esos tres elementos que el Espíritu Santo va a hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección. Porque el agente que Dios usa para perfeccionar a los santos es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene tres agentes, tres elementos que son complementos, que son la palabra. Si no hay palabra, el Espíritu Santo no te puede llevar al estado de madurez, de la perfección, de formar un carácter, jamás lo va a hacer. A través de la palabra, el primer elemento. Segundo, los dones ministeriales. En su caso, en mi caso, Dios nos constituyó para perfeccionar a los santos. Y tercero, los dones espirituales. De modo que los dones espirituales cumplen un papel muy importante, pero lo cumplen cuando se conocen verdaderamente todo lo que tenga que ver con la vida del espíritu, incluyendo los dones espirituales. Porque ¿cómo puede un creyente o cómo puede cómo puede el Espíritu Santo manifestar sus dones a través de un creyente que no tiene conocimiento acerca de lo que es el Espíritu, que es el Señor de los dones? Nosotros a veces estamos más interesados en los dones que en el Señor de los dones. Y le damos más importancia a los dones que al Señor de los dones. Y eso ya está mal, porque eso es una idolatría dentro de la iglesia. Entonces, lo otro del caso, la segunda pregunta es, en cuanto a la manifestación de lengua, hay tres tipos de manifestación de lengua. Tres. Uno, la lengua por señal. Primero, la lengua por señal, que es cuando yo no hablo, me pasó a mí, me pasó en un servicio que estaba ministrando la palabra. Poco hablo en lengua en público, no lo hago, no me gusta porque no es bíblico, a menos que sea por señal. Y ese día, pastor, yo hablé en lenguas como un tipo de lengua asiática, la hablé. Cuando terminamos el servicio, se me acercó un misionero que él es japonés, con un compañero que no sé de qué nacionalidad es, pero es asiático también, no sé si es coreano o chino. Se me acercó llorando y me dijo, maestro, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Le digo yo, mandarín, no, ni mandarina, ni limón, ni naranja, ni nada de eso. Yo no sé nada. Y le dije, ¿por qué? Porque usted habló un perfecto mandarín en lengua. Y él lo escuchó. Esas son lenguas por señal. Cuando lo que usted está hablando es una lengua humanamente conocida,
en nuestras naciones. Cuando hablo en lengua en inglés y yo no sé hablar inglés. Ahora lo estamos aprendiendo, pero no sé hablar inglés. Y resulta que hay una persona que está al frente que me oye hablar perfectamente el idioma. Que esas fueron las lenguas que se dieron en el Pentecostés. Dice, los oímos hablar en nuestras propias lenguas. En nuestras propias lenguas. Ese es el primer tipo de lengua. Esa lengua en la iglesia es una lengua como señal. Y eso se puede dar. Y eso hace falta. Donde pueda haber alguien en la iglesia, un extranjero, donde necesitas escuchar un mensaje de Dios y Dios te toma a ti en lengua por el Espíritu, te da el sentido. Dios te da por el Espíritu el sentido de la articulación y tú articulas. Porque el que te da el sentido de la lengua es el Espíritu, no tú. Tú no te inventas una lengua, no son meros balbuceos o lenguas aprendidas. Eso es el sentido. Dice que hablaban en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablase. Es el Espíritu el que te da el sentido y tú articula lo que el Espíritu te pone en la mente para que tú hables. Y resulta, chicos, que cuando estás hablando una lengua de alguien que está allí, que es un extranjero y te está escuchando perfectamente. Eso es una lengua por señal. Tenemos la otra lengua, que es la lengua que se interpreta. Oigan esto, no que se traduce, se interpreta. Una cosa es traducir y otra cosa es interpretar, que son dos cosas diferentes. Traducir es llevar un lenguaje a otro. Interpretar es expresar lo que se está viendo que no se entienda lo que se dice. Por ejemplo, yo le digo a alguien, please, my brother, close the door. Y otra persona le dice, el maestro dice que por favor, mi hermano, cierre la puerta. Él está interpretando lo que está traduciendo. Ahí él hizo dos cosas, tradujo e interpretó. En el caso nuestro, nosotros no traducimos, nosotros interpretamos, porque el que habla en lengua no habla los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. O sea, que alguien me diga, ay, yo entendí lo que digo en lengua, eso es mentira, a menos que la lengua sea por señal, ya lo dije. Pero si es una lengua que se debe interpretar, no traducir, porque no es lo que nos presentaron en la iglesia. Te doy un ejemplo. Ram, 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 dice el Señor, ñaca, 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 que estoy entre vosotros, que estoy aquí, guau, 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 que vengo pronto, maca, 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 que dice el Señor. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esa es la guachafita que se desarrolló en nuestras iglesias, y el jueguito, porque Pablo dijo que nosotros no traducimos, nosotros interpretamos. Pablo dijo, después que hables en lengua, pide a Dios interpretarla. La interpretación viene después de que viene la interpretación, no al momento. Entonces, cuando tú hablas en lengua e interpretas, esa es una lengua para expresar una profecía, que es el segundo tipo de lengua. Y el tercer tipo de lengua es la lengua devocional, cuando oras, adoras, alabas en lengua y nadie entiende porque no es interpretada. El Espíritu Santo no pone el sentido en nadie para que la interprete, ni nadie la va a entender porque no es una lengua humana, es una lengua que tú hablas con Dios por el Espíritu. Entonces, cuando Pablo dijo, si no te entiende nadie, no es por señal, si no hay interpretación, no es para profecía, entonces es una lengua devocional, entonces calla para ti y habla para ti, dice Pablo, porque a nadie le interesa lo que estás diciendo. Son tres tipos de manifestación en lengua. Sí existe el don de lengua en la iglesia, pero no la guachafa que hay ahora, donde usted no se da cuenta, pastor, no sé si, yo creo que sí lo ha visto, que siempre que el hermano Juan de los Palotes, por decir algo, un nombre, o la hermana Petra, por decir algo, no estamos hablando de ninguna Petra, por decir algo, habla en lengua, siempre habla la misma lengua. ¿Usted no se da cuenta de eso? Ramba, 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 raca, 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 riqui, 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 rucu, rucu, rucu. Ramba, 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 raca, 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 riqui, 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 rucu, rucu, rucu. Siempre habla la misma lengua. Esa es una lengua que no es del espíritu, es una lengua aprendida. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice diversos géneros de lengua. Cada vez que tú vas a hablar en lengua por el Espíritu Santo va a poner el sentido de la articulación y son diversos géneros. Él no tiene que repetir una lengua todo el tiempo. Entonces, esas lenguas que tú ves a los hermanos hablar el mismo tipo de lengua todo el tiempo son lenguas aprendidas que no vienen por el Espíritu. Sí existe la manifestación de lengua en este tiempo, pero no la guachafa que tenemos en nuestras congregaciones ahorita.
Ujú. Maestro, hay una pregunta y dice, ¿y a qué se refiere con lenguas angelicales? No, no existen lenguas angelicales. Lo que Pablo quiso decir es, si yo tuviese la capacidad de hablar como los ángeles hablan y no tengo amor, es lo que Pablo quiso decir. Es una Mm, suposición hipotética y un supuesto negado. No existen lenguas angelicales. Lo que Pablo quiso decir es, si yo tuviese la capacidad de hablar lenguas como los ángeles lo hacen, o de hablar el lenguaje de los ángeles, que según lo que está escrito, ellos tienen un tipo de lenguaje. Si yo tengo la capacidad de hablar el lenguaje de los ángeles y no tengo amor, de nada soy. Pero no existen lenguas angelicales. Eso no existe. Es una suposición y un supuesto negado que Pablo está presentando allí en comparación a la importancia de lo que hay en la manifestación de un don y el fruto del Espíritu. Que Pablo le da más importancia al fruto que a la manifestación, pero no existen dones, no existen lenguas angelicales. ujú. Amén. Maestro, una pregunta, y se me fue en el anote. Hablamos de tres tipos de lengua. Uno, la lengua por señal, la Uh lengua -huh. que por interpretación o que se para, interpreta. para La expresar la tercera, profecía. y la tercera, ¿cuál fue, maestro? Que no. Devocional, devocional, la lengua devocional, cuando oras, adoras, oras y adoras e intercedes por el Espíritu en lengua devocional. Pero es una lengua que tú la debes hablar con Dios solo. Por eso es que los medios de comunicación no son para hablar en lengua. Una persona que esté predicando y intercale lenguas en su predicación, ese no sabe lo que está haciendo. De paso, no es una lengua del Espíritu, eso es lo que está coordinando a ver qué va a decir después. Entonces, es una lengua que se le olvida todo. Esa la mayoría lo hace por eso. Pero eso de que yo esté predicando y en medio de la predicación intercalo un lenguazo ahí, una lengua, eso no es bíblico, eso no es escritural. Porque eso, Pablo dijo a la congregación, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua, ha dicho el apóstol Pablo. Entonces, no, Amén. no existe. La lengua devocional es algo tú y Dios, aparte, punto. Ahora, si hablas una lengua en público y alguien te entiende, es válido, porque es una lengua por señal. Ya te lo dije, es una lengua por señal. Pero si la lengua no es por señal, uno, no tiene interpretación, entonces quiere decir que es una lengua devocional, entonces a nadie le importa. Habla tú con Dios y cállate la boca. Punto. Eso es lo que Pablo quiso decir. Ujú. Amén. Hay una pregunta, maestro, y dice, cuando una persona habla en lenguas orando en su casa a solas, ¿es verdad que está intercediendo por algún país en general o alguna persona tal vez? Es posible. Y es válido que yo hable en lengua en mi casa encerrado, intercediendo, sí es válido. La oración en el Espíritu es aquella oración que viene dirigida por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que da el sentido de la articulación, y eso es válido, hacerlo solo en la casa, pero el que ore por una nación, el que ore es válido, es todo lo que se, pero solo, que lo haga solo en tu casa, Ujú. solo en tu casa. Lo que, Amén. Dice, si no hay evidencia del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y lo demás, entonces esa persona no tiene al Espíritu Santo. no, muchos han dicho que la manifestación del Espíritu Santo o lo que va a evidenciar que en ti esté el Espíritu es hablar en lengua y no, no tiene nada que ver porque cualquier don se puede manifestar como evidencia del Espíritu. Dice en los posteriores días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos soñarán sueños, vuestros los jóvenes verán visión, vuestros ancianos soñarán sueños, hablarán lengua. O sea que cualquier manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente es evidencia de que el Espíritu Santo. Ahora hay dos escuelas y es donde yo me aprieto fuerte, ¿no? Es donde yo estoy trancado desde el punto de vista en cuanto a la neumatología, yo estoy trancado, porque hay una escuela que te enseña que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree, y hay otra escuela que dice que el Espíritu Santo es posterior a la creencia, que lo que tú recibes cuando crees es el sello del Espíritu, que viene siendo la justicia y la vida, y que después viene el Espíritu Santo a morar en ti, y que morando pues se manifiesta cualquier don, se puede manifestar. Ahora, hubo un tipo de creyentes que por allá ellos aceptaron el plan de salvación y Pedro se los consiguió y le dijo, recibiste el Espíritu, Pedro, Pablo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Mi pregunta es,
si el Espíritu Santo se recibe cuando se cree, porque Pedro hace esa pregunta. Quiere decir que se pone la posibilidad de que no se recibe el Espíritu cuando se cree, sino que es algo posterior. De paso, los discípulos recibieron el Espíritu Santo fue en el Pentecostés, no cuando Jesús sopló sobre ellos. Cuando digo recibí el Espíritu o recibí mi Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la justicia y la vida eterna, que fue lo que ellos recibieron, porque ellos fueron llenos del Espíritu, fue en el Pentecostés. Amén. Cuando la Biblia habla acerca de blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo uno blasfemia contra el Espíritu Santo, maestro? Mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no lo puede cometer la iglesia. El creyente no puede blasfemar contra el Espíritu. El creyente puede apostatar y puede apagar y contristar al Espíritu. Apagar y contristar, pero no blasfemar. Te explico. ¿Por qué? Uno, cuando Jesús habla de la blasfemia, no existía la iglesia todavía. Eso hay que tomarlo en cuenta. Los evangélicos no existían todavía. Dos, se me ha enseñado que blasfemar es atribuirle la obra de Dios al diablo. Eso no es blasfemia. Eso no es blasfemia. La blasfemia consiste y estuvo presente en que los fariseos y saduceos que estaban al frente de Jesús no vieron en él al Mesías, que es el don de la salvación para el mundo. Ellos no vieron la manifestación de la obra mesiánica por el Espíritu Santo en Jesús, sino que le atribuyeron tal manifestación del Espíritu al diablo. ¿En qué consiste la blasfemia? La blasfemia consiste en cerrarle la posibilidad al Espíritu Santo de convencerlos del estado de pecado en la que estaban. Escuche bien, porque la teología se enlaza. Es imposible dejar de hablar del Espíritu Santo hablando de Cristo. Es imposible dejar de hablar de Cristo hablando del Espíritu Santo. Es una verdad que te estoy diciendo para que vea cómo se enlaza la teología. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que explicarte algo. Lo que lleva al hombre al infierno no son los pecados que hace. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, seria, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Eso no es lo que lleva al hombre al infierno. Lo que lleva al hombre al infierno es el estado de condenación en la que se encuentra. Porque el hombre con la mayor ética, glamour, excelencia, estética, belleza, santo, para usted de contar, que existió en este mundo, Jesús lo mandó a nacer de nuevo, que fue Nicodemo. Si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino. Esto no es cuestión de obras, es cuestión de nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado. Oído que está el singular, no el plural. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No dice de pecados, sino de pecado. ¿Qué quiere decir? Los convencerá del estado de condenación en la que está. Entonces, cuando Jesús sana a aquel hombre por el Espíritu, pues se le cerró la posibilidad al Espíritu Santo de convencerlo del estado de pecado en la que estaban condenados. Eso es blasfemar. Blasfemar es cerrar la posibilidad de que seas convencido de pecado por el Espíritu Santo. Si ellos no se sienten convencidos de pecado, del estado en el que están de condenación, es decir, no sienten la necesidad de un Salvador, no van a recibir el don de la salvación que es Cristo, pues no tendrán perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es lo que Jesús quiso decir allí. Pero ya nosotros como creyentes ya fuimos convencidos del estado de condenación en la que estábamos. Y por estar convencidos aceptamos el plan de salvación. Entramos en el acto de la justificación, llegamos a ser regenerados por Dios, pasamos a tener la justicia y la vida de Dios y ahora somos hijos de Dios. De modo que nosotros como hijos de Dios ya nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu porque ya el Espíritu hizo el trabajo con nosotros. La blasfemia le están haciendo a aquellos que están resistiendo el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, del Evangelio, de la paternidad, del amor, de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Los que están resistiendo ese mensaje son los que están blasfemando contra el Espíritu. Pero la iglesia no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Jamás. Porque ya está convencida de pecado. Porque cuando Jesús habló de la blasfemia no existía la iglesia. De modo que Jesús no se está refiriendo a la iglesia. Amén.
Amén. Maestro, tal vez viene una pregunta fuera del tema, pero la persona encarecidamente le pide una explicación, que si Mateo 24 es para estos tiempos, para los gentiles o los israelitas. Ok. Todo el desarrollo que está en Mateo 24 y en Mateo 25 se dio por causa de preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Ujú. Si ellos no hacen las preguntas, Jesús no responde, no da una respuesta. Dice que le hicieron 3 preguntas. Cuando Jesús dijo, mirad estos grandes edificios, no queda la piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue estando en el templo, dice la Biblia, y estando en el Monte de los Olivos, pudo haber sido 3 días después, un día después. Le preguntaron los discípulos y se le acercaron, ¿cuándo serán estas señales? ¿Cuáles? Las que dijiste que no nos quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué señales habrá para tu venida y para el fin del siglo? Dice el texto, respondiendo Jesús, ¿a qué respondió? A las preguntas que le hicieron. ¿Qué respondió? Todo lo que está desarrollado en Mateo 24 y Mateo 25 se asentó por causa de las preguntas que le hicieron. Punto. De ahí no se salga. De ahí no se salga. No me rompa la ilación del pensamiento. No se salga. Usted, pastor, usted no me ha preguntado por el perro que tengo aquí en casa, porque usted no sabe que yo tengo un perro. Así de sencillo. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué señales habrá para tu venida? Pedro no le está preguntando para la venida en relación al arrebatamiento de la iglesia, porque no existían los evangélicos todavía. La iglesia no existía. Los apóstoles no tenían conocimiento del arrebatamiento de la iglesia. A quien se le reveló el arrebatamiento de la iglesia fue a Pablo. Ellos no sabían nada del arrebatamiento. De modo que cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué señales habrá para tu venida? De la venida que le está hablando es para el establecimiento del reino, que es el milenio. Quiere decir que todas las señales que están escritas en Mateo 24 se van a dar en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, antes de que Cristo venga a establecer su reino. Que lo que usted está viendo ahorita como señal no son ni destellos ni balbuceos para las verdaderas señales que se van a venir, como hambre, guerra, terremotos, rumores de guerra, pestilencia. Esto del coronavirus esto del coronavirus, esto es un niño de pecho para las pestes que se van a desatar en la semana número 70, cuando ya la iglesia no esté. Porque no es porque yo creo, es que la Biblia lo dice, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y lo puedo demostrar. La iglesia la iglesia va a ser juzgada por Cristo, galardonada por Cristo, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en la fiesta, en la cena de las bodas, porque la fiesta de las bodas es el milenio. Entonces, todas esas señales que habla Mateo 24 se van a dar en la semana número 70, no ahorita. Por eso cuando alguien dice, Cristo está cerca porque las señales se están cumpliendo, ese no conoce lo que es escatología, no conoce el mundo de la escatología, porque no hay señales que estén sujetos al arrebatamiento de la iglesia. Cristo puede venir en cualquier momento por la iglesia. Así de sencillo, es inminente. La venida de Cristo es inminente. De modo que lo que está pasando ahora no tiene nada, absolutamente nada que ver con la iglesia. Es el programa de Dios con Israel, porque dice 70 semanas se han determinado para tu pueblo y para tu santa ciudad. Es con Israel, no con la iglesia, porque ante los ojos de Dios hay 3 tipos de pueblo: los israelitas, los gentiles y la iglesia. Todo judío y todo gentil que acepte el plan de salvación pasa a ser iglesia, punto. La iglesia es levantada y queda en la tierra 2 pueblos, los judíos y los gentiles, que es lo que habla Mateo 24 y que es lo que te habla Mateo 25. Mateo 25 te habla el juicio de la nación de Israel, que es la parábola de las 10 vírgenes. Porque la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada que ver con la iglesia evangélica. 5 insensatas, 5 prudentes, las que se van con Cristo y las que se quedan, no tiene nada que ver. La parábola de las 10 vírgenes encierra en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio.
Y después de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 31, en adelante, del 31, de verso 31 en adelante, está el juicio de los gentiles, que viene siendo las ovejas y los cabritos. Ahí se presenta eso. Pero nada de lo que está en Mateo 24 y lo que está en Mateo 25 tiene que ver con la iglesia. Eso es el programa de Dios con Israel y con los gentiles. La iglesia no estará presente. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta fuera del tema de dones y manifestaciones del Espíritu. Con tal que no me pregunten por la suegra, yo no tengo problema en responder lo que sea. Amén. Hablando acerca de la teología de la prosperidad, dice, muchos pastores dicen, tú abre una fábrica y Dios tiene que bendecirte, porque Él te ha puesto por cabeza y no por cola. Dios tiene que bendecir porque tú eres su hijo. Dios tiene que bendecir esa fábrica porque tú tienes fe en Él. ¿Cómo se podría explicar responder, mejor dicho, maestro, esa pregunta acerca de la teología de la prosperidad? Que todo lo puedo porque tengo fe, que todo lo puedo porque Cristo está en mí, que todo lo puedo porque Cristo ya me lo dio a mí. Ok, sí y no. Sí y no. Primero, Dios no le da dinero a nadie. Dios te da el poder para que tú hagas las riquezas. Yo bendeciré la obra de tus manos. Causa y efecto. Tú abres una empresa, trabajas con principios de reino, cumpliendo los principios de reino y cumpliendo los principios universales. Por ende, las cosas te van a surgir y se van a dar. Y más cuando está la intervención del Espíritu, porque a Dios le conviene más prosperarte grandemente financieramente para que seas un agente generador en los bienes del reino. O sea, en mi caso, José Briceño es maestro, tiene 30 años en esto, vivo del evangelio. Yo no trabajo en el sentido de secularmente, yo vengo de trabajar. Pero desde que yo salí al ministerio, yo tengo tiempo completo sumergido en esto, enseñando, escribiendo, y lo que recibo financieramente es producto de lo que estoy haciendo. Porque hay gentes que son empresarios, que mejoraron sus casas, sus vidas, sus empresas, salieron de la inmoralidad sexual, su vida espiritual cambió, su consagración se mejoró, su matrimonio cambió, su relación con los hijos cambiaron, todo cambió cuando escucharon un mensaje del maestro José Briceño. Porque yo tengo más de 1000 videos en YouTube, y ellos lo han aprendido. ¿Qué han hecho ellos? Cumplir con el principio bíblico. Sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. De modo que Dios me dio a mi palabra para enseñar, pero a ellos le hizo un llamado para producir y sostener a los que los enseñan. Esto es, ¿cómo se llama? Esto es la llave y el candado. De modo que no estoy en contra de que Dios pueda bendecirte financieramente cuando tú produces, pero eres tú el que tienes que trabajar, eres tú el que tienes que, o sea, que eso no viene de la noche a la mañana, esto no es soplar y hacer botella. Dios no le da dinero a vagos y a delincuentes. Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. O sea, esto no es cuestión de confesar, confieso, decreto, pero efectivo, no, trabaja y las cosas se van a dar y Dios va a estar contigo. Ahora, de que hayan momentos difíciles de escasez, yo los he pasado, Pablo los pasó. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. El Señor Jesucristo no era un hombre rico. Él no necesitaba tener plata en el banco cuando él sabía que la fuente era su Dios. Igual soy yo. Yo no necesito tener plata en el banco para tener paz financiera porque yo sé que la fuente es Dios y el dinero va a venir. Dios ha producido milagros financieros en mí. Jesús era un hombre equitativamente equilibrado financieramente. Jesús vivía bien financieramente, pero no era rico. Podía hacerlo, sí,
pero no le interesaba, no tenía los ojos puestos en eso. Jesús no tenía un mamón interno, ni tenía filalguria, como dice el apóstol Pablo, fila de filiguria de lujuria, que es el amor al dinero. O sea, el problema no es tener dinero, el problema es cuando yo me afano por el dinero y descuido las cosas de Dios por causa del dinero. Y que con el dinero que tengo, eso me da poder y con humillo a la gente. Eso, ahí es donde está el problema. O sea, el problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. Cuando tú entiendes en las verdades del reino, que eres un hombre llamado a producir dinero para sostener el reino, pues indiscutiblemente Dios te va a bendecir grandemente. Eso es lo que Pablo dijo. Por ejemplo, la Biblia dice, maestro, que Dios suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No, 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 no. Eso lo dice la Biblia, por eso se lo dijo Pablo a la iglesia de Filipenses. Eso no te lo dijo Pablo a ti. Eso se lo dijo Pablo, fue a la iglesia de Filipenses, que recolectó una ofrenda y se la mandaron a Tesalónica cuando estaba predicando. Entonces Pablo dijo, la única iglesia de todas las que yo he fundado que participó en dar, pues participará en recibir, son ustedes, iglesia filipenses, porque recolectaron una ofrenda y me la enviaron a Tesalónica. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le dijo Pablo eso? A la iglesia que se convirtió en un agente financiero para sostener el ministerio de Pablo. O sea, que esto no es una palabra que es para todo el mundo. Amén. La última pregunta dice, tengo un familiar desahuciado con cáncer terminal. ¿Cómo debo orar? Somos creyentes todos en casa. Esto no es cuestión, aunque tenga mucho que ver con la oración. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer una diferencia entre lo que es orar por una promesa y orar por una bendición. Una promesa es todo aquello que Dios está comprometido a darte y a recibir. Y otra cosa es, y una bendición es todo lo que tú has recibido de Dios. La sanidad no está entre las promesas, la sanidad ya está hecha en una bendición, ella es un hecho cumplido en la cruz del Calvario. Posicionalmente nosotros ya fuimos sanados, posicionalmente. Ahora falta que eso sea una verdad posesionalmente en nosotros. La oración, dice Santiago, está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia. ¿Y la oración de qué? De fe. Pero no solamente debe haber fe en mí, como el que ora, debe haber fe también como en aquel que recibe la oración. Pero la oración tiene que estar en línea con los principios del reino, porque si yo estoy creyendo que la enfermedad Dios la permitió para probar, pues nunca Dios va a sanar. Pues de modo que esto no tiene solamente que ver con orar, tiene que ver con conocimiento, con tener un conocimiento preciso y conciso en relación a la oración y a la fe. Esto es un largo camino que hay que correr, que cuánto deseara tener todo mi tiempo para poder enseñar. De todas maneras, pastor, me permite anunciar que yo tengo una universidad teológica llamada Uninfocat. Cualquiera puede hacerme un llamado o por escribirme por mi correo, pedir información de mi universidad acá en el estado de Texas, la Florida, para que estudie conmigo. Encantado, va a aprender mucho, yo sé que lo va a hacer. Amén. Bueno, vamos con la última pregunta. Dice, ¿se está cayendo en errores en cuanto al tema de liberación? Sí. Los extremos y todo eso. Sí, porque es que no existe, primero no existe ministerio de liberación. Eso no existe. Eso es un jueguito que tenemos. Eso es ministerio de liberación, tiene que ver con ocultismo. Porque si nosotros hablamos de liberación en cuanto a un creyente, no existe eso en un creyente, porque ¿de qué tú vas a producir liberación en un creyente si un creyente no puede ser poseído por el diablo? Jamás. Un creyente no puede ser posesionado por el diablo. Un demonio no puede entrar en un creyente. ¿De qué vas a ministrar liberación? Ahora, si nosotros hablamos desde el punto de vista en relación emocionalmente, sí se puede ministrar liberación en un creyente, pero se hace con el conocimiento de las escrituras. Con el conocimiento de las escrituras. O sea que el que venga y le ponga la mano a un creyente para liberarlo de una depresión, eso no va a funcionar así. Yo tengo que sentarme porque una depresión, una obsesión, una obstinación que hay en la vida de un creyente puede venir como producto de
de una decepción para ustedes contar, la liberación se va a dar a través del conocimiento de las verdades del reino. Cuando yo me siento y le hago ver al creyente lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús, bíblicamente hablando. O sea, que la liberación sí se puede dar a un creyente cuando tiene que ver con el punto de vista emocional, pero cuando tiene que ver con el punto de vista posesional en cuanto a demonios, eso no existe. Una liberación se puede dar en un creyente en relación a una enfermedad, no solamente orando, porque yo puedo orar por él, pero si él tiene un concepto muy equivocado en relación a la voluntad de Dios para ser sano, nunca va a ser libre. De modo que yo tengo que dar una información en relación a la sanidad para que él pueda tener un conocimiento y pueda ser libre, puede producir liberación en él. Y a través de la oración pueda ser sano. Pero ese tema de la liberación de las maldiciones ancestrales y generacionales que no existen. No existen maldiciones ancestrales, no existen maldiciones generacionales. Ahora, desde el punto de vista en cuanto a un patrón de conducta, sí existen las maldiciones generacionales como un patrón de conducta, que es otra cosa. O sea, yo no soy borracho porque mi papá es borracho, yo soy borracho porque aprendí a ser borracho porque él era borracho. Me dio el mal ejemplo, pero si yo decido no serlo, no soy. O sea, esto no es algo genético, que yo tengo que ser un borracho porque mi papá es un borracho. Y la borrachera le lleva una sangre. Eso no funciona así. Eso no es bíblico ni es escritural. Lo único que dice la Biblia o la ciencia médica que se hereda son las enfermedades. Son genéticas, es lo que se hereda. Pero cuando nosotros vamos al texto sagrado, esa es una maldición que se rompió en la cruz del Calvario, porque nosotros no somos herederos de papá ni de mamá, somos herederos y coherederos de Dios en Cristo Jesús. Pero cuando yo no tengo conocimiento de estas verdades del reino en relación a, teológicamente hablando de mi genética, de quién yo soy, de que yo tengo, de que yo puedo en Cristo Jesús en relación a Dios, y yo sigo creyendo de que las enfermedades de mis padres yo las voy a heredar, pues las voy a heredar, porque eso es lo que yo estoy creyendo, y eso es lo que yo estoy temiendo, y eso es lo que va a venir. Así es el punto de vista. Pero no existen maldiciones tal como todo lo que mi padre hicieron, yo lo voy a heredar, porque tú sabes, maldiciones ancestrales y generacionales, eso no existe. Eso es brujería y ocultismo dentro de la iglesia evangélica. Amén. Maestro, le rogaría poder pasarle la última pregunta, por favor. Dice, ¿cuáles son los filtros para saber si una profecía es de Dios o no es de Dios? ¿Cuáles son esos filtros que debe tener en cuenta? La palabra, el conocimiento de la palabra. Son muchos. Métanse, por favor, en YouTube, los que me están viendo. Búsquese El Profeta y la Profecía por el maestro José Briceño. Así, se llama en YouTube, se llama El Profeta y la Profecía. Son 2 horas de clase que yo doy allí en 2 tandas, una primera y segunda hora. Y ahí yo hablo todo lo que tenga que ver con profecía para tener un conocimiento preciso y conciso y detallado y poder captar cuándo las cosas vienen de Dios o no vienen de Dios, cuando son proféticas o no son proféticas. Por ejemplo, si esa palabra profética vino de Dios, se cumple. No, hay palabras proféticas que Dios dijo y no se cumplieron. Porque Dios no cumple todo lo que dice. Si lo que Dios te dijo en una palabra profética, tú no te ajustas a los principios del reino en relación a esa palabra profética, lo que Dios dijo no lo va a hacer. No es que se va a cumplir porque Dios lo dijo. No, Dios le dio una palabra profética a Elí y Elí abortó la palabra y Dios le dijo, lo que yo dije que iba a hacer contigo ya no lo voy a hacer. Dejaste caer mi palabra profética a tierra, consiste el pecado de tus hijos en el templo. Yo levanté un hombre que no ha dejado caer mi palabra profética a tierra, que se llama Samuel, porque yo honro a los que me honran. De modo que cuando una palabra profética viene de Dios, no necesariamente se va a cumplir porque viene de Dios. No, se cumple cuando yo me ajusto a los principios del reino en relación a la palabra profética, porque la hipocresía mata la profecía. La hipocresía mata la profecía. Si yo me someto, todas las profecías se cumplieron en Jesús, por dichas las que dijeron los profetas de él, se cumplieron en él porque él caminó en los principios del reino y las palabras se fueron cumpliendo en él. Si Jesús quebranta un principio del reino y peca, se acabó todo. No hay palabra profética que se cumpla en él. Entonces, son muchas. O sea, es una pregunta que me están haciendo que necesitaría como cuánto tiempo para responderla. Pero en YouTube está un estudio que se llama El Profeta y la Profecía de parte del maestro José Briceño. Búsquenlo. Amén.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que se vuelva a repetir, por favor. Hemos aprendido muchísimo en esta noche con Todo lo que usted. quiera. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y amados hermanos, compartan este video con sus contactos, denle like a la página para que muchas personas puedan recibir la palabra del Señor tal cual está escrita. Amén. Maestro, por favor, vamos con su despedida y muchísimas gracias. Ok, me despido como siempre, me acabo de hacer diseño. En YouTube están mis videos, búsquenlo. También tengo 3 libros escritos, pastor, están en Amazon. 3 libros que se llama La Fuerza de la Justicia, el otro se llama Plan Financiero de Dios y el otro se llama Excelencia Ministerial. Son 3 libros que están en Amazon, los pueden adquirir, pongan Doctor Maestro de Diseño, La Fuerza de la Justicia, Plan Financiero y Excelencia Ministerial. Ahí están los libros para que puedan adquirirlo, puedan aprender bastante. Gracias, pastor. Gracias. Le doy gracias al pastor, al maestro Juan Carlos Montenegro en Panamá por este contacto que permitió. Esto vino después de Dios, la idea suya y de parte de él también. Fue la persona que permitió el enlace. Doy gracias a Juan Carlos Montenegro en Panamá por esta una gran bendición. Abrir estas puertas es una gran bendición. Ese es mi discípulo en Panamá, el cual honro y el cual respeto y considero. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Amén. Sigan al maestro José Briceño ahí en YouTube. Tiene excelentes enseñanzas acerca de la liberación y muchos temas más que ustedes van a ser bendecidos a través de esos videos y esas clases. Muchísimas gracias, amados hermanos. Cerramos de una forma no usual en esta noche, pero siempre con el cariño y el aprecio a cada uno de ustedes. Denle like a la página para que podamos seguir creciendo en comunidad y para que muchísimas personas puedan llegar a conocer la verdad en Cristo y nos podamos, así como decía el maestro José Briceño, alinear al carácter del Señor y podamos crecer en el Espíritu. Un abrazo a la distancia, maestro José Briceño. Un gusto, se le aprecia muchísimo. Buenas noches, Juventud Cristiana. Amados hermanos, que tengan buena noche. Amén.